En el oscuro y helado paisaje de la Rusia de 1940, los científicos se sumergieron en los abismos de la depravación en busca del elixir de la vida misma. En laboratorios clandestinos, realizaron experimentos atroces con cabezas de perros, separadas brutalmente de sus cuerpos pero mantenidas con vida por medios artificiales. Mediante un sistema macabro de circulación sanguínea artificial, las cabezas decapitadas continuaron latiendo, sus ojos inertes mirando hacia un vacío insondable. Durante horas, los científicos observaron con fascinación enfermiza cómo la vida persistía en la agonía más extrema, desafiando los límites de la moralidad y la humanidad. Decenios después, en un laboratorio en los confines de Estados Unidos, la sed de conocimiento se desvió por un camino aún más oscuro. Inspirados por los horrores rusos del pasado, los científicos se propusieron reanimar a los perros no solo con su sangre, sino con una solución salina impregnada de oxígeno y azúcar, como si estuvieran manipulando las cuerdas mismas de la existencia. Los aullidos de los perros resonaron en las paredes del laboratorio mientras sus cuerpos se retorcían en una danza macabra de vida y muerte. Con un choque eléctrico, las criaturas fueron arrancadas del abismo del olvido y devueltas al reino de los vivos, pero ¿a qué precio? El aire estaba cargado de una electricidad ominosa mientras los científicos observaban con asombro y horror el resultado de su experimento. La línea entre la ciencia y el horror se desdibujaba, y los perros reanimados se convertían en testigos silenciosos de los límites oscuros a los que la humanidad estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de la inmortalidad. El eco de los aullidos de los perros, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte, resonaba en los pasillos del laboratorio, recordándoles a todos los presentes que, a veces, el conocimiento más profundo solo puede ser encontrado en las sombras más oscuras de la existencia. En los rincones más sombríos de la historia, en medio del horror y la deshumanización del Holocausto, los nazis llevaron a cabo una serie de experimentos monstruosos en los prisioneros de los campos de concentración. Bajo la mirada fría y calculadora de Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, la crueldad alcanzó nuevas alturas de depravación. En los laboratorios clandestinos de Auschwitz y otros campos, los gemelos se convirtieron en sujetos de estudio involuntarios. Los nazis, obsesionados con la genética y la eugenesia, sometieron a los gemelos a una serie de experimentos brutales y sádicos en un intento de comprender los misterios de la herencia. Las atrocidades cometidas contra estos inocentes fueron más allá de toda comprensión humana, dejando cicatrices indelebles en el tejido de la historia. Pero los gemelos no fueron los únicos en sufrir el horror de los experimentos nazis. Los prisioneros fueron sometidos a amputaciones innecesarias de miembros, solo para que los científicos estudiaran la regeneración de huesos, músculos y nervios. Las víctimas, privadas de su humanidad y tratadas como meros objetos de investigación, sufrieron un tormento inimaginable a manos de sus captores. En los oscuros laboratorios de los campos de la muerte, el sufrimiento se convirtió en moneda de cambio para el conocimiento retorcido de los científicos nazis. Las víctimas fueron mutiladas, torturadas y asesinadas en nombre de la ciencia, mientras Mengele y sus secuaces observaban con indiferencia la agonía de aquellos a quienes habían condenado a una muerte lenta y dolorosa. A pesar de los esfuerzos por borrar estos horrores de la memoria colectiva, las cicatrices de los experimentos nazis siguen vivas en el recuerdo de aquellos que sufrieron y en la conciencia de la humanidad. Son un recordatorio sombrío de los límites de la maldad humana y de la necesidad constante de recordar las lecciones más oscuras de nuestra historia. En las sombras de la opresión y el secreto en Corea, se ocultan horrores inimaginables perpetrados en nombre del régimen. Los informes de experimentación humana emergen como grotescos testigos de la depravación y la crueldad sin límites. En los oscuros laboratorios del régimen, los prisioneros son sometidos a pruebas inhumanas, convirtiéndolos en cobayas involuntarias en un macabro juego de ciencia retorcida. Las armas químicas, herramientas de destrucción masiva, se prueban en carne humana, arrancando vidas inocentes en nombre de la supremacía del régimen. Las salas de cirugía se convierten en escenarios de tortura, donde los prisioneros son sometidos a intervenciones brutales sin el más mínimo rastro de anestesia. Sus gritos de agonía se pierden en el vacío, mientras los médicos del régimen, indiferentes al sufrimiento humano, continúan sus experimentos sádicos.
Pero incluso esto es solo la punta del iceberg. Los testimonios desgarradores de supervivientes revelan cámaras de gas clandestinas, donde familias enteras son sacrificadas en el altar de la experimentación. La sangre se vierte en busca de conocimiento retorcido, mientras los inocentes son condenados a muertes crueles y despiadadas. En la oscuridad de las prisiones de Corea del Norte, la humanidad se desvanece y el sufrimiento se convierte en moneda de cambio para el régimen tiránico. Los horrores de la experimentación humana son una mancha indeleble en la conciencia del mundo, un recordatorio sombrío de las atrocidades que la tiranía es capaz de cometer cuando la crueldad no conoce límites.